Gloria a Dios, gloria al Señor. Buenos días. Dios les bendiga, amados hermanos y amigos, en esta mañana. Gracias a Dios por este hermoso día. No sé cuántos ya hicieron alguna actividad, yo sé que sí, muchos ya almorzaron, muchos salieron a caminar, fueron a su mandado, otros están en su trabajo. Y gracias a Dios por las actividades. ¿Cuántos dicen amén? A veces nos cansamos y decimos, ay, qué cansada todo lo que he hecho. Hermano, pero eso es bueno. Hay que darle gracias a Dios por todo lo que Dios te permite hacer, por todo lo que haces. Y esto es una buena señal. Así que vamos a darle gracias al Señor porque ahora vamos a escuchar la palabra, este mensaje que Dios ha preparado para nosotros. Padre amado, en esta mañana, Señor Jesucristo, te damos la honra y la gloria. Este es un buen día, Señor, y sabemos, Padre, que tienes algo preparado, mi Señor. Pasaremos un buen tiempo, Señor bendito, platicando contigo, tú con nosotros, Señor, exponiéndonos tu corazón, Señor amado, Dios todopoderoso. Y aquí estamos, Señor bendito, con un corazón dispuesto para recibir, Señor, ese consejo, esa guía, mi Señor, esa alianza tuya con nosotros, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias por este amanecer, por las fuerzas, Señor, por la energía, Padre, por el ánimo, por la paz, por la alegría, mi Señor Jesucristo, por la esperanza está puesta en ti, Padre. Gracias, Dios, gracias, Dios. Aleluya. Amado hermano, bendito Dios, en esta mañana vamos a leer y a estudiar en el libro de los Romanos. Y hay un verso, hermano, que cuando somos cristianos, cuando empezamos, hermanos, a caminar con Jesús y leemos este pasaje o lo decimos, hermano, lo conocemos, ¿sabes? A muchos nos costó trabajo, a otros no. De recibirlo, de aceptarlo. A otras personas, aún teniendo ya muchos años de caminar con el Señor, todavía les cuesta trabajo aceptarlo o sentirse, hermanos, aleluya, orgullosos. Es algo maravilloso, dice la palabra de Dios, cuando Pablo, hermanos, expresaba este verso, expresaba su corazón, sabía, hermano, aleluya, que el no avergonzarse del evangelio. Ya sabe cuál pasaje vamos a estudiar. Romanos 1, versículo 16. Pablo, al expresar esto, hermanos, sabía el poder que tenía, hermanos, el evangelio. Sabía, hermano, que no avergonzarse del evangelio tenía muchas razones. Tenía varias razones, hermanos. Y en esta hora vamos a estudiar, hermano, qué es el evangelio y cuáles eran las razones que Pablo tenía para poderlo decir, para poderlo expresar con certeza, con seguridad, cuando él decía, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Porque no me avergüenzo del evangelio. Es algo maravilloso, hermano, poder expresar esto con libertad, con sinceridad, hermanos, con ese gozo que te da decirlo. Muchas personas, hermanos, aleluya, cuando empezamos nuestro caminar y traíamos nuestra Biblia, hermanos, y la cargábamos y la cargábamos y decíamos que todos sepan que soy cristiano. Queríamos, aunque no supiéramos leerla, pero la traíamos, la cargábamos cuando iniciamos nuestro caminar con el Señor. No nos avergonzábamos del evangelio, queríamos que todos supieran. A muchas personas les costó trabajo, como les repito. Pero, ¿sabes? Lo hacíamos de una manera a lo mejor superficial. Sinceramente, pero superficial, porque en realidad no conocíamos el poder que conlleva, hermano, aleluya, esta expresión de Pablo. Esta expresión, hermanos, de no avergonzarse del evangelio. Él sabía
Él conocía, hermanos, el poder que tenía el evangelio. Él lo analizaba de esta manera. Y no era que se avergonzara de que le dijeran, eres cristiano, eres ahora, aleluya, eres protestante, porque, ¿sabes? Pablo fue perseguido después que él rechazó, hermano, todo su conocimiento, todo lo que él sabía. Él se conocía un erudito de la ley. Tenía, hermanos, bendito Dios, mucho conocimiento de la ley. Y por eso él perseguía. Conocemos la historia. Pablo fue perseguidor de los cristianos, de los seguidores de Cristo. Y él, hermanos, había tenido una conversión. Y él no decía esta frase porque ahora se sintiera orgulloso de ser cristiano, no. Él lo decía porque él conocía el poder que tenía el evangelio para cada uno de nosotros. Como dice el texto, para aquel que cree. El poder del evangelio, hermanos, es un poder para salvación. Y hay algunos puntos que en esta mañana vamos nosotros a comprender por qué Pablo decía esto. Amén. El poder para salvar, el poder de Dios para salvación. Mira, Pablo dice que el evangelio es justicia de Dios. Esto es algo poderoso. El evangelio, hermanos, es la justicia de Dios que se revela por fe. La justicia de Dios que se revela por fe y para fe. Amén. Para seguir teniendo esa fe, hermano, aleluya, en quien nos ha dado esa oportunidad de salvación. Así que el evangelio, hermanos, es poder para salvación, hermanos, porque la palabra dice que por fe el justo vivirá. Así que esto es algo poderoso, hermanos, poderoso. El poder de Dios para salvación. Mira lo que dice Marcos en el capítulo 1, 14 y 15. Dice que después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Cuando Jesús venía, hermanos, y Juan, hermanos, estaba encarcelado, vino Jesús predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Mira, Jesús venía predicando el evangelio del reino de Dios porque apenas aquí empieza a decir que se arrepienta la gente. Aquí empieza el Señor Jesús a hablar del evangelio, de que creamos al evangelio. ¿Por qué? Porque en el evangelio, hermanos, íbamos a encontrar las pautas para el perdón. Íbamos a encontrar, hermanos, las pautas para la salvación. Por eso Él empieza aquí a decir el Señor Jesús. Él venía predicando el evangelio del reino, pero aquí empieza a predicar el evangelio de salvación. Porque aquí dice, para que se arrepientan, acérquense. ¿Por qué? Porque la venida del Señor está cerca. Y esto es lo que el evangelio nos enseña, hermanos, nos está preparando. Hemos estado hablando de la doctrina, hermanos, de una preparación de lo que es la palabra de Dios, que nos preparemos, hermanos, porque vienen tiempos difíciles, pero también, hermanos, el evangelio del reino, el evangelio de salvación, el evangelio de arrepentimiento está, hermanos, está teniendo un potencial, está enriquecido en estos tiempos. ¿Por qué? Porque la venida del Señor está cerca. Y el poder de Dios, hermanos, para salvación, el único, hermano, el evangelio es el único poder que tiene para salvarnos. El evangelio tiene el poder para salvación. En el evangelio nosotros podemos encontrar el camino, las pautas, la guía, hermanos, aleluya. Los puntos que nos van a llevar a una salvación, hermano, aleluya, del juicio venidero, el juicio que todos vamos a tener. Así que entonces en el evangelio está el poder de la salvación, hermano, para una vida eterna. El evangelio, hermanos, nos enseña cómo nosotros podemos obtener la vida eterna.
pero también en el Evangelio nosotros podemos saber cómo podemos librarnos de una condenación perpetua. Así que el Evangelio tiene este poder. Tiene, hermano, aleluya, que si nosotros lo podemos analizar de esta forma, hermanos, aquí nosotros encontramos en el Evangelio, encontramos, hermano, la salvación. Y podemos encontrar vida eterna y podemos ser librados de una condena perpetua. Así que, hermano, bendito Dios por el Evangelio que nos enseña. Bendito el Señor. El Evangelio es gloria, hermanos. Dice el pasaje, no me avergüenzo del Evangelio. Podemos, hermanos, nosotros deberíamos de avergonzarnos de otras cosas, pero no deberíamos, hermanos, nunca jamás avergonzarnos del Evangelio. ¿Por qué, hermano? Porque el Evangelio, aleluya, nos ha enseñado. Dijo el Señor Jesús en Marcos 8:38, el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en gloria de su Padre con los santos y los ángeles. Entonces, no deberíamos, hermanos, de avergonzarnos del Evangelio. Yo sé que muchas personas que en estos tiempos han estado escuchando, han estado atentos a la palabra, al mensaje, quizás han tenido esa persecución, han tenido, hermanos, esa persecución a la mejor verbal de otras personas y les dicen, ya estás estudiando, ya estás leyendo la Biblia, ya estás cambiando tu rumbo, a lo mejor ya te estás convirtiendo en cristiano, en aleluya. Hermano, eso no nos debería de avergonzar si podemos comprender el poder que tiene el Evangelio para nuestras vidas, para nosotros y para los nuestros. Amén. Muchas cosas sí deberían de avergonzarnos. ¿Por qué? Porque vivimos un tiempo, dice la palabra, una generación adúltera y pecadora. Y luego el Señor está diciendo, si alguien se avergüenza de mis palabras, yo también me avergonzaré, dice. Yo también me avergonzaré de él. Cuando venga, dice el Padre, en gloria con sus ángeles. Esto es algo, hermano bendito, que debemos de tener un poco de atención, que debemos de comprender, bendito Dios, que el Señor nos está preparando para su venida. El Señor nos está preparando, bendito el Señor, y debemos de comprender esto. Entonces, lo opuesto, hermanos, de avergonzarnos es que recibimos esta gloria de parte de Dios. Es una gloria. ¿Cuántos dicen amén? Somos privilegiados, somos honrados, hermanos, al haber recibido la revelación del Evangelio, hermano, aleluya. Somos, hermanos, bendecidos de parte de Dios. Entonces esto es una gloria. Y Pablo lo decía a los Gálatas. Dice, él decía en varios pasajes, el Evangelio, hermanos, aleluya, es uno y es conocido. Y Pablo decía, no me glorío de lo que he padecido, sino me glorío del Evangelio que fue escrito, hermanos, y que fue revelado en la cruz del Calvario. Pablo sabía, hermano, que esta palabra, que el Evangelio de Jesucristo, hermanos, era una gloria para nosotros, porque Jesús, hermano, aleluya, en la cruz del Calvario había padecido para que nosotros pudiésemos tener el perdón de nuestros pecados, para que nosotros pudiésemos tener esta revelación. Amén. Así que entonces, hermano, el Evangelio de Dios es el Evangelio de gloria para nosotros, que no nos avergüenza. Ni que tampoco nos jactamos, hermanos, porque Jesús fue el que pagó en la cruz del Calvario. Jesucristo lo hizo todo por nosotros, hermanos. Así que eso lo decía mismo Pablo. Y él decía, hermanos, aleluya, la palabra del Señor en Marcos 1:14. Desde que el Señor Jesús vino a la tierra para predicar el Evangelio, es de tantísima importancia que nosotros sabemos que el Evangelio básicamente
tiene dos partes fundamentales. Tiene dos partes. Voy a pasarme de este lado porque creo que estamos, estoy en el lado opuesto. Bueno, tiene dos partes fundamentales, hermanos, aleluya, que tiene ese propósito que hizo el Señor. Él nos enseñó. Marcos 1:14, Él vino a predicar este evangelio, hermanos, aleluya, con tantísima importancia. Nosotros sabemos que básicamente el evangelio tiene estas dos partes. La primera, lo que Jesús hizo, o sea, el evangelio, hermanos, que nosotros leemos, el evangelio de salvación, el evangelio de vida eterna, el evangelio de perdón, el evangelio que nos rescata, que nos transforma, nos enseña básicamente dos cosas importantes. Nos enseña lo que hizo Jesús, todo lo que Él nos enseñó, hermano, aleluya, bendito, y el propósito de este mismo. El evangelio nos enseña todo lo que hizo Jesús, pero también nos enseña el propósito de Jesús al morir en la cruz. Estas dos cosas, hermanos, aleluya, y el primero es que Jesús, hermanos, encarnado, amén, sabemos que Dios encarnado en Jesús vino y nació de una virgen. Él vivió, hermanos, una vida perfecta, nunca pecó, siempre hizo la voluntad del Padre. Él enseñó el camino a Dios. Él nos enseñó el camino a Dios. Por eso es lo que te estoy diciendo, que el evangelio, hermanos, nos enseñó el camino hacia Dios mismo, porque Jesús lo trazó. Entonces en el evangelio nosotros aprendemos todo esto. Y dice que es para fe, para que nosotros creamos, hermanos, aleluya. Para que nosotros podamos saber que todo lo que Jesús hizo fue con un propósito de enseñarnos su caminar, y es a través del evangelio. Por eso Pablo lo dice: no me avergüenzo del evangelio, no me avergüenzo, porque es poder, amén, amén, es poder de Dios. Y hermanos, esto todo lo que el Señor hizo nos enseña, bendito Dios, a caminar de una manera correcta. Nos ha enseñado, hermanos, aleluya, a alejarnos del pecado. Nos ha enseñado el evangelio, hermanos, bendito Dios, a perdonar al que nos ofende. Nos ha enseñado a tener misericordia. Ha redarguido nuestro corazón. El evangelio nos ha dado esa esperanza, hermanos, aleluya. Una esperanza, hermanos, de vida eterna. El evangelio nos enseñó que a través de la fe podemos llegar a Dios. Nos enseñó el evangelio, hermanos, que a través de recibir a Cristo como nuestro Salvador, Él nos recibe como hijos, porque así lo dice Juan en su primer capítulo. Él nos da potestad de ser llamados sus hijos. Y la segunda parte del evangelio nos da la explicación de su vida, y tenemos, hermanos, que Jesús tenía un propósito para nosotros. El propósito de Dios, el propósito del evangelio nos enseña el propósito de Jesucristo en la cruz del Calvario. Él, hermanos, nos enseña que en la cruz del Calvario tenemos el perdón de los pecados. Él nos enseña, hermanos, que la cruz del Calvario, hermanos, venció la muerte. Porque sabemos, hermanos, que el pecado nos condenaba a una vida, a una muerte perpetua, a una muerte eterna. Pero en la cruz del Calvario, hermanos, Él nos dio salvación. En la cruz, hermanos, el evangelio nos enseña que Jesús nos justificó al morir en la cruz. Él pagó el pecado de todos nosotros. Somos justificados, hermanos, y ahora tenemos vida y ya no tenemos muerte. Tenemos vida en Cristo Jesús. Eso es lo que significa, hermanos, cuando el Señor Jesús nos justifica, dice. Porque la paga de nuestro pecado era muerte. Pero qué hermoso, hermano, aleluya, que nosotros podamos tener este evangelio. Por eso Pablo lo dice. Lo dice, hermanos, de una manera fuerte, hermanos, de una manera convincente. Dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo
aquel que cree. Para todo aquel que cree, hermanos. O sea, que es para todo el mundo. Para aquel que cree, hermanos. Dios no hace acepción de personas, dice el libro de Santiago, el mismo evangelio. Dios no hace acepción de personas. Él, hermano, aleluya, aunque aquí el texto dice, primeramente es para el judío, aleluya, y déjame leer, primeramente también es para el judío, dice, pero también es para el griego. O sea, es para todos, hermanos, para todos nosotros. No hay acepción de personas, solamente es para el que cree en el evangelio. Y Pablo lo decía, no me avergüenzo porque es poder. Es poder, hermano, aleluya. Si creemos, bendito el Señor, trae un grande poder, un grande milagro para nosotros, hermanos. Los que tienen vergüenza, hermanos, del evangelio son los que hablan diferente. Son los que no creen, hermanos. Son aquellas personas que aún siguen haciendo obras de pecado. Son aquellas personas que lo heredaron, no creen al evangelio y hablan diferente porque lo heredaron de sus padres. Porque siguen, hermanos, guiados por la ley. O algunos otros porque, hermanos, tienen esa ley religiosa y por eso hablan diferentes. Y creen, hermanos, y hasta en su propia forma de vida, de creencia. Por eso no creen al evangelio y van a hablar siempre diferente. Hay líderes religiosos que enseñan, hermanos, que la salvación era por cumplir con los requisitos de la ley o por la herencia de sus padres. Ellos mataron a Jesús porque él enseñaba a la gente que la salvación, Jesús enseñaba a la gente que la salvación era solamente por fe en él, como su Señor y completamente su Salvador. Por eso mataron a Jesús, porque el religioso, hermanos, creía, hermanos, en una ley, creía a su manera y quiere que las cosas sean a su manera. Pero a Jesús lo llevaron a la muerte fue porque él decía que la salvación es solamente por fe. Y aquel que cree es porque tiene fe. Amén. Por eso la palabra aquí el texto nos dice, para todo aquel que cree. Y el que cree es porque tiene fe. Entonces la salvación es al que cree, al que tiene fe. Todavía hoy en día, hermanos, aleluya, podemos ver que muchas personas creen en sus propias fuerzas y la salvación, hermanas, es un regalo eterno, es un regalo de parte de nuestro Dios cuando venimos y recibimos a Cristo Jesús como nuestro único Salvador. Nos da ese regalo de la vida eterna, nos da ese regalo, hermanos, aleluya, de poder presentarnos delante de Él, hermanos, aleluya, bendito Dios. Nos da entrada libre, hermanos, para presentarnos delante de Él, porque Él pagó, hermanos, pagó, fuimos justificados, ya no hay que presentar más ofrendas, ahora tenemos entrada libre ante su presencia. Esto es lo que nos enseña el Evangelio. Aleluya, gloria al Señor. Y sigue diciendo Pablo, no me avergüenzo del evangelio, porque ahí encontramos, hermanos, muchas razones. Pablo encontró muchas razones poderosas por las cuales él no se avergonzaba. Él sabía que le convenía, hermanos. Él sabía, hermanos, aleluya, el valor, el peso que tenía el evangelio para nosotros. Fíjate, Pablo encontró, si se pudiera decir literalmente, encontró un gran tesoro. Encontró el poder. Por eso decía, es porque es poder para salvación. Como aquel que encuentra un gran tesoro. Y después de ser, hermano, pobre, pasa a ser millonario. Eso literalmente. Bueno, pues el evangelio que Pablo está anunciando aquí y nos está diciendo porque es poder para salvación. Él pasó de ser un hombre perdido religiosamente
Él pasó de ser un hombre, hermanos, pecador por su ignorancia, por su ceguera, hermanos, aleluya, porque Dios no se le había revelado. Pasó a ser un hombre, hermanos, ahora con esta capacidad de entender el poder que tenía el evangelio. Así somos nosotros cuando pasamos de ser ciegos espiritualmente, hermano, pasamos ahora a tener esa luz, la palabra revelada a nuestro corazón, y viene a nacer, hermanos, esa fe poderosa que nos sostiene firmes, que nos trae esperanza, hermanos, aleluya, esperar en el Señor su venida, esperar, hermanos, que el Señor nos levante en gloria, bendito Dios. Eso es lo que es el evangelio, el poder de este texto es lo que Pablo encontró, lo que entendía, es poder, hermanos, para salvación. Hermano, bendito el Señor. Entonces, él por eso decía, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder. Nosotros vamos a hablar de 7 razones que Pablo decía que era poderoso. Ahorita acabamos de tener la introducción, ¿qué es el evangelio? Él decía, porque no nos avergonzamos, no tenemos que avergonzarnos, hermanos, porque es poder. A todo aquel que cree, hermanos, aleluya, el que tiene poder para salvarnos, hermano, aleluya, y de la misma condenación, es nuestro Dios, nuestro Señor Jesús, revelado a través del evangelio. Él es el único que tiene poder, hermanos, aleluya, para salvación. Nadie tiene poder para salvación, hermanos. Nadie tiene poder, aleluya. Solamente, hermano, nuestro Señor Jesucristo, y a través del evangelio nos enseña cómo podemos nosotros ser salvos. A través del evangelio, hermanos. Él tiene poder, y el evangelio tiene ese poder para cambiar a las personas. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Muchas personas, hermanos, como tú y como yo, estábamos perdidas. Pero el evangelio nos ha transformado, nos ha salvado, nos ha cambiado, hermanos, aleluya. Después de estar perdidas, ahora somos enteramente salvos para la gloria de Dios, hermano, y para recibir esta gracia. Porque la fe, hermano, en creer en el evangelio, nos trajo, hermanos, esta oportunidad de ser salvos. Así que no tengamos vergüenza, hermanos, del evangelio, ¿sabes? Vienen tiempos muy difíciles y Él puede cambiar tu vida, hermano. Crea al Señor Jesucristo, crea al evangelio de salvación, porque es poder para ti, para salvarte. Vienen tiempos, hermanos, en los cuales nosotros tenemos que estar parados firmes. El Señor a través de su palabra nos ha cambiado, hermanos, aleluya, en nuestras vidas, ha efectuado, hermanos, aleluya, una renovación espiritual en nosotros que nos ha, hermanos, transformado nuestro pensamiento. Hemos cambiado de forma de pensar, aleluya, a través de la palabra que nos ha traído esperanza, hermanos. Nos ha traído esperanza en este mundo que está plagado de pecado, hermanos. El Señor ha renovado nuestra vida, nos ha transformado, aleluya. Y ahora, hermanos, aleluya, también el evangelio. También el evangelio, hermanos, ahora se ha extendido. El evangelio también, hermanos, ha fluido como corriente de agua, como dice la palabra del Señor. Y fluirá como corrientes de agua, hermanos. Así también, bendito Dios, el evangelio se ha extendido, ha fluido, hermano, bendito el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que tú y yo, hermanos, no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. Entonces el evangelio, hermanos, es un poder de amor divino. Es un poder de amor divino, hermanos. El evangelio trae, hermano, el amor que necesitamos. Es el amor, hermanos, que suple toda necesidad, hermanos, del hombre. Toda necesidad de amor, el evangelio lo tiene. El evangelio es poder, hermanos, de verdad eterna.
Es un poder de verdad, hermanos. No hay ninguna mentira en él. El evangelio es poder de juicio también, hermanos, moral, que nos enseña lo que está mal y lo que está bien. El evangelio es un poder de perdón. Amén, hermanos. Nos enseña a perdonar. Nos ha enseñado, hermanos, aleluya, a amar y a bendecir, hermanos, a todo aquel que nos ha dañado. Y, hermanos, y también nos ha enseñado también a pedir perdón. El evangelio, hermanos, es el poder del Espíritu viviente, el poder de Dios, el Espíritu Santo, hermanos. El evangelio nos enseña cómo el poder del Espíritu Santo, hermanos, influye y fluye en nosotros para vida eterna, para respaldo, para que nuestra fe, hermanos, no se pierda, para que sigamos sostenidos en nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Bendecimos el nombre de Cristo. Pablo había experimentado, hermanos, el poder personalmente por primera vez cuando encontró a Jesús en el camino y él se convirtió. Amén. Pero también, hermanos, lo experimentó cuando fue esclavo, cuando fue siervo, cuando, hermanos, caminó, hermano, guiado y sirviendo a su Señor. Así que el evangelio también nosotros podemos experimentarlo y creerlo, hermanos, que es poder de Dios cuando caminamos, hermanos, firmes en las huellas de Jesús, cuando caminamos para servirle al Señor. ¿Cuántos dicen amén? El evangelio no es para que lo conozcas, lo leas y quizás lo creas por el momento, pero ahí se acaba todo. No, hermano, el evangelio de poder para salvación necesitamos experimentarlo. Necesitamos caminar en él. Amén. Por eso Jesús lo dice de una manera convincente. Por eso Pablo lo dice de esta manera convincente. Por eso Pablo, hermanos, lo grita y lo dice a gran voz, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. Él lo decía de esta manera. ¿Cómo lo dices tú, hermano? ¿Cómo lo dices? ¿Caminas en verdad, hermanos, creyendo que el evangelio te está dando, hermanos, vida eterna, que es poder de Dios en ti? Hermano, ¿caminas, hermanos, sin avergonzarte del evangelio, sino que lo pones en prueba en tu vida? El evangelio, hermanos, transforma vidas. Y yo sé que ha transformado mi vida, ha transformado tu vida y puede transformar la vida de todo aquel que en este momento pueda creer en el Señor. Y el punto, hermanos, 2 que dice el evangelio tiene un origen, hermanos, y es el origen de Dios. Y me gustó mucho, me apasiona, hermanos. Saber, hermanos, que el evangelio nació de Dios. Nació en el corazón de Dios, hermanos. Esto, hermanos, el evangelio es como cuando nosotros conocemos el corazón de Dios y se revela, hermanos, a través de su evangelio. Todo lo que Él es, todo lo que Él nos quiere dar, todo lo que Él, hermanos, aleluya, anhela que tengamos. Es el corazón de Dios, el evangelio. La palabra del Señor dice que lo que abunda en el corazón habla la boca, amén. Así que el evangelio, hermanos, es el corazón de Dios. Alabamos al Señor en este día, hermano bendito, y me encanta esta forma, hermanos, de ver que Pablo podemos ver, entender. Así lo entendía Pablo, porque es poder. Pablo entendía que todo esto había nacido del corazón de Dios. Por eso él decía, no me avergüenzo. ¿Cómo me puedo avergonzar de lo que Dios piensa, de lo que Dios siente, de lo que Dios expresa para nosotros, de lo que Dios quiere darnos? ¿Cómo me puedo avergonzar de lo que Dios me está regalando? ¿Cómo, hermano? No podemos, sino al contrario, sentirnos
privilegiados, hermanos, sentirnos bendecidos, sentirnos honrados, que el Señor, hermanos, nos puede enseñar su corazón, qué es lo que Él piensa, qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él quiere darnos. ¿Qué es lo que Él nos quiere avisar anticipadamente para no perdernos, hermanos? Este es lo que el Señor nos habla como buen padre, hermano, como evitándonos, hermanos, que suframos, como evitándonos que perdamos nuestra vida, hermanos, en una condenación perpetua. Así que, hermano, el Evangelio es todo lo que el único evangelio de salvación, el único evangelio que salió del corazón de Dios. Amén. Es eterno y no importa si hay otros evangelios, hermanos, porque yo sé que la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que debemos estudiar, porque hay muchos hombres que predican otro evangelio y la palabra del Señor nos enseña esto. Fíjate, todo esto nos está avisando, nos está poniendo en alerta el Evangelio. Qué maravilloso es Dios. Qué hermoso, hermanos, es Dios, hermanos, a través Él que nos revela y nos conduce. Gálatas 1, 6 y 9 nos enseña que hay otros evangelios que otros hombres engañadores predican. Amén. Y por eso, hermano, tenemos que estar nosotros siempre bien firmes, mira, leyendo el Evangelio del Señor Jesucristo. Tenemos que estar, hermanos, conscientes de ello. Y hoy solamente yo te he enseñado 2 puntos de los cuales Pablo decía. ¿Por qué lo decía? ¿Por qué, hermanos, el Señor le revelaba, bendito Dios, a Pablo el poder que tenía el Evangelio? Y esto hoy, hermano, aleluya, es bien fácil entenderlo. Gracias al Señor por los que predican. Gracias al Señor porque hoy se nos está enseñando el Evangelio a través de las redes sociales. Gente que se está preparando, gente que está estudiando, gente que está dedicando, hermanos, su amor, su pasión, para ahora enseñarnos, hermanos, el Evangelio, para enseñarnos cómo es el corazón de Dios, bendito el Señor, que Él nos habla, que nos dice, hermano, y Pablo lo decía de esta manera. Yo quiero que tú y yo lo repetamos fuerte, fuerte, hermanos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, hermano, aleluya, para salvación a todo aquel que cree, hermanos, es poder para salvación. En el Evangelio encontramos ese poder para que tú y yo seamos salvos. Dios nos está preparando, hermanos, para que sigamos firmes en su camino. Dios, hermano, quiere que tú y yo sigamos fieles y que podamos entender y que no dudemos, hermanos, ni un momento, ni un instante de su palabra, que no nos avergoncemos del Evangelio, hermanos, que sigamos firmes en él. Y vamos a dar continuación con esto, hermanos, porque es poderoso. Gloria al Señor. Yo en esta mañana me despido de ustedes. Yo sé que tomaron su tiempo. Muchos están ocupados, pero mañana vamos a continuar con este mismo tema para la gloria de Dios. Bendito el Señor. Me da mucho gusto que estés con nosotros. Quiero bendecir la vida de Anibet G. Pérez. Amén. A Dilma Joc, a Rosaura Quiroga Flores, Ruth no era excelente. Amén. Edwin Yad, a Valquiera Teix, Rebeca Reyes, Norma Bosques. Amén. Perdón, hermanos, si me equivoco pronunciando sus apellidos, sus nombres, pero los quiero bendecir en el nombre de Jesús. Padre amado, en esta mañana, mi Señor bendito, tú, Señor, eres grande, eres poderoso. Tu palabra, Señor, es hermosa, es fiel, es verdadera, mi Señor.
Y en esta hora, Señor bendito Dios, no nos avergonzamos, Señor, sino que antes te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, por tu evangelio, por tu palabra revelada a nosotros, Señor, por tu amor revelado a nosotros, Señor, porque tú, Señor, nos muestras tu vida, tu corazón, Señor, todo lo que tú hiciste, mi Señor, para nuestra enseñanza, mi Señor, para que nuestra fe fuera firme, Padre, pero tu sacrificio, mi Señor, bendito Dios, Señor, para que tuviésemos vida eterna, Señor, si creemos en ti, Señor. A todo aquel que Él cree, Señor. Dice tu palabra, Señor, que es poder este evangelio, Padre. Si creemos, Señor, bendito Dios, en ti podemos, Señor, bendito, obtener vida eterna, mi Señor. Podremos tener un camino, Señor, en esta tierra, Padre, lleno de bendiciones, de esperanza, Señor, de ánimo, de paz, de gozo, de alegría, de esperanza, mi Señor. Aleluya, bendito Dios. Gracias, Señor, por la vida de las personas, Señor, de nuestros hermanos que han estado escuchando esta palabra, Señor. Hay algo grande y poderoso para ellos, mi Señor. Glorias vienen a su vida, Señor, si ellos están firmes, Señor, bendito Dios. Grandes bendiciones, Señor, bendito Dios. Peticiones, Señor, que ellos tienen a ti, Padre mío, bendito Dios. Ellos saben que las pueden poner y recibir, Señor, respuesta, Padre. Los bendecimos en el nombre de Jesús, Padre mío, y te damos gracias por sus vidas, Padre. Te bendecimos, Señor amado Dios, en este día, Padre mío, y recibimos tu bendición, recibimos tu gracia, recibimos tu gloria para este día, en el nombre de Jesús, porque dice la palabra que las bendiciones